Pues sin más, le damos la bienvenida al doctor Herrera y pues adelante. Muchas gracias por la presentación, por venir ustedes. Somos pocos, no vamos a hacerlo interactivo. Si quieren hacer alguna pregunta en lo que yo voy presentando, podemos hacer una pausa y aclarar. Sí, así lo hacemos más entretenido. Entonces, cuando venía de viaje para acá, estaba leyendo un libro y cuando Seidel mencionó que había estudiantes de primer año, cambié la óptica de la presentación y en vez de hacerlo puramente científico, hacerlo también como orientación de carrera. ¿Qué pueden esperar como ingenieros en el futuro? ¿Cómo hacer la transición de ingeniería en tele o física para el campo de la industria, mantenerse publicando y tratar de mejorar la forma en que las oportunidades de trabajo también? Es un mercado muy competitivo, sobre todo en Norteamérica, y hay que estar preparados para eso. La industria, sobre todo, es muy competitiva. Los que están en la industria, no, la academia, los que están en ella no dejan el puesto hasta que se retiren. Entonces, encontrar un puesto en la universidad es casi imposible. Y las ventajas están en la industria desde mi punto de vista, pero todavía pueden ser investigador. Eso es lo bueno. Aplicaciones de procesamiento de señales, vamos a verla en ultrasonido, ensayos no destructivos, en geofísica, que fue lo que hice de postdoctorado en la Universidad de Alberta, y algunas cosas que me llamaron la atención cuando estaba de postdoc, ondas gravitacionales, y también vamos a ver algo ya de investigación y desarrollo, y las preguntas y respuestas las habéis puesto al final, pero si quieren preguntar, hacemos la pausa. Este fue el libro que estaba leyendo, Range, David Epstein, y él dice que la especialización y la generalización, yo le llamo el ingeniero explorador. La diferencia entre especialización es eso, te quedas en un campo, eres el mejor en ese campo y has desarrollado todo desde pequeño. Y la generalización, que es la mayoría de nosotros, que venimos desde campos diferentes, incluso muchos han cambiado de país o de estado para hacer esta carrera. Y él dice eso, aquel que crea más oportunidades, que ha buscado experiencias en diferentes campos y es capaz de conectar puntos distantes, es el que va a triunfar y es el que tiene más oportunidades en el mercado de crear, de innovar. Hace unos años yo había leído el libro de Malcolm Gladwell, yo me los he leído casi todos, pero este era un poco estresante. La idea de las 10.000 horas es que sí, acumular 10.000 horas de experiencia para llegar a ser un máster, a ser el experto en tu campo. Y eso es casi imposible. Si, el ejemplo de las 10.000 horas viene de un experimento que se hizo con los violinistas y alrededor de los 20 años habían acumulado unos 10.000 horas de experiencia. Me gusta más la óptica de David Epstein, crear muchas oportunidades, experimentar y maximizar el aprendizaje. La idea en el libro es alrededor de Tiger Woods, el golfista. A los 2 años ya estaba en televisión, a los 3 años ganó un campeonato que era hasta de 10 años y ha sido el mejor de todos los tiempos. El contraste es Federer. Federer empezó jugando fútbol, cambió de deporte muchas veces y al final a los 12 años fue que empezó a tomar el tenis un poco serio. Los dos estuvieron, Tiger Woods todavía juega, pero los dos estuvieron en la élite por mucho tiempo. Si ustedes miran las dos características de este tipo de experiencia, esto no parece un libro de self-help, pero no lo es. Daniel Kahneman fue el que vino con la idea del kind learning, los entornos buenos y los entornos impredecibles. Y si ustedes ven, el entorno bueno es algo que fácilmente lo pueden replicar con inteligencia artificial, codificación, programación. Por suerte no hay pocos aquí, pero es algo que queda en las manos de la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando el patrón es impredecible, cuando no hay feedback, los chances son menores y ahí es donde está la oportunidad para el ingeniero que explora. Ese fue
Cuando hay un no, es un no. Pues seguro ya oyeron a Donald Trump decir eso, ¿no? La frase famosa de Donald Trump, donde dice que hay muchas cosas que no sabemos. Y eso es clásico. Esta es mi primera experiencia cuando salí de tele de la misma universidad en que estaba CIDEA, donde fui a trabajar fue a ensayos no destructivos, totalmente diferente en concepto a lo que aprendimos en la universidad aparentemente, pero cuando empiezas a trabajar y a chocar con las señales, los principios son los mismos. Esta fue mi primera experiencia tratando de diseñar un equipo para medir la velocidad en concreto. ¿Te dicen concreto? En materiales de construcción, cemento, sí, en materiales de construcción con ultrasonido y a establecer una correlación entre el tiempo, la velocidad del hormigón, decimos hormigón es una hormiga grande, aquí no, es concreto, y estableciendo una velocidad, una relación entre la velocidad y la fuerza del cemento, porque normalmente tienes que esperar 28 días a que se cure, pero si lo hacías con ultrasonido, incluso cuando estaba en un estado semilíquido, la correlación era buena y no tenías que esperar 28 días para romper algo que habías hecho de construcción. Normalmente si ya sabías que estaba mal, predictivo, y esa fue todo el experimento, y eso es algo que le llamamos ensayos no destructivos. Hace los ensayos, pero para corroborar, ese soy yo hace 30 años, 20 años. Entonces, para corroborar todos los experimentos usábamos esto, ¿no? Muchas muestras, muchos ensayos, capturamos la onda que se movía de un lugar al otro usando transductores ultrasónicos, piezoeléctricos. Vamos a hablar de transductores piezoeléctricos, ¿sí? Son transductores que cambian la forma y eso produce una vibración mecánica, se introduce en el material, y la onda que se propaga se recibe en el otro lado y eso genera una onda eléctrica y tenemos esas señales, ¿no? En eso fue mi doctorado, en la parte de diseño de transductores y en la parte de aplicación. Entonces, al final, esto es lo que llamamos un ensayo destructivo. Tienes que destruir la muestra para validar tu resultado en el ensayo no destructivo. Normalmente se hace así y se hace así hasta la fecha. Incluso en metales, en la industria nuclear, siempre tienes que corroborar o validar con un ensayo de este tipo. Entonces, es la estimación del tiempo, y es decir, la estimación del tiempo no puede ser tan sencilla, le podemos poner un poco de ciencia aquí, y entonces empecé a usar funciones de correlación, el transformador de Hilbert para hacer una mejor estimación del tiempo, y con eso ganamos en precisión en la estimación de la velocidad. Esos fueron los primeros experimentos del aprendizaje y cómo incorporar procesamiento de señales incorporar un poco de ciencia en ese mercado de ensayos no destructivos. Después vine con la idea, bueno, ¿por qué no creamos una imagen? Igual que el ultrasonido médico, ¿por qué no creamos una imagen del material? Y empezamos y esto se parece a antena. Los que estudiaron tele, esto es clásico de antena, el focal point, el punto focal, tiene mucho, un array, un arreglo, y entonces esto nosotros en ultrasonido se llama delay laws, las leyes de demora, y si tú disparas rápido, demoras un poco en disparar enfocas y con eso logramos crear las imágenes de ultrasonido en ese sentido. Aquí tienen una curva, y esa curva es producida por los delay laws y la correlación se llaman beamforming, algoritmos de beamforming, de la misma forma en que se usan antenas. Este fue mi experimento rústico para generar la imagen y entonces poníamos un material en una pecera y el transductor iba caminando sobre el material tratando de reproducir los huecos que teníamos en la muestra. Y esta era la forma de la imagen que recibimos. No para ahí, decimos, ¿cómo podemos mejorar ahora la imagen y el tiempo? Y ahí es cuando aparece la deconvolución y ese fue uno de los primeros artículos que publiqué en cómo mejorar en realidad ultrasonidos es una convolución. ¿Se acuerdan de la convolución? Lo dieron hace poco. El teorema de la convolución. Ultrasonido es un pulso que se envía y ese pulso es H, es la ondícula, es la wavelet que se propaga en material.
X es la reflectividad, es el material que está, la respuesta del material. La convolución es entre la undícula o la wavelet que se va moviendo por dentro del material y choca con cada uno de los reflectores. Los reflectores donde están ubicados es la reflectividad, la función de reflectividad, y la undícula es H. El ruido siempre está presente, por eso adicionamos un ruido. La idea de la deconvolución es quitar los efectos de la undícula para recuperar la reflectividad. ¿Lo entienden? Y lo han usado, ¿sí? Entonces, ese fue el primer artículo donde tratábamos de mejorar. En este caso, eso es un patrón de ultrasonido que es universal, y yo ponía un sensor arriba, teníamos 3 reflexiones de estos diferentes puntos, y la deconvolución lo que hace es quitar el efecto de la undícula, de la función de reflectividad. Tienes el punto exacto donde los efectos aparecen. Y ese es el principio que usamos en deconvolución en toda, en imágenes y en detección exacta de efectos de materiales. En mi caso, yo ahora trabajo, como digo, departamento de física. Seidel me preguntaba de Baker Hughes. Baker Hughes es una compañía grande que inspecciona todas las tuberías de petróleo de Norteamérica y gran parte del mundo, de gas y de petróleo. Nosotros mandamos unos sensores por dentro de las tuberías cuando están en operación, y tenemos que ser capaces de detectar defectos en esas tuberías antes de que pase un accidente ambiental, que exploten por defectos, por grietas, por pérdidas de metal. Entonces hay que ser precisos, y la precisión es de menos de 1 milímetro. Tenemos que saber esos defectos, y el equipo que nosotros enviamos por dentro de la tubería se va moviendo a 2.5 metros por segundo. O sea, es súper rápido, está viajando rápido, y tienes que ser capaz de detectar todos los defectos. Por eso pagan, le decía, Seidel, pagan $1 millón por hacer esa inspección a la compañía donde yo trabajo. Pero si fallas, tienes que pagarlo. Las corridas hay que pagarlas, o sea, un accidente ambiental cuesta mucho, a la reputación de la compañía sobre todo. Entonces, os pasé aquí. ¿Se acuerdan del filtro Wiener de inversión? O sea, si tienen una función, si tienen la convolución, tienen que aplicar un filtro inverso. Pero el filtro inverso, o sea, ustedes saben que convolución en el tiempo es multiplicación en la frecuencia. Bien, convolución en el tiempo es multiplicación en la frecuencia, pero no pueden dividir. No pueden dividir porque amplifica el ruido. Tienen que usar algo que nosotros le llamamos el nivel de agua, water level. Y eso es lo que Wiener incluyó en su famoso filtro. Y incluir esto en el filtro es para noise desensitizing, se llama. Y es para eso, para evitar que haya mucho ruido en la señal y poder estimar la función de reflectividad, que eso es lo que quieren. Ese mismo principio que usamos en ultrasonido, también lo usamos en sísmica. O sea, en sísmica, uno de los primeros pasos que se da es aplicar deconvolución. O sea, mandamos una señal para detectar qué es lo que hay debajo de la superficie de la Tierra, pero la misma onda que estás enviando obstaculiza la visión de los reflectores. Entonces tienes que remover el efecto de la onda para ver qué es lo que en realidad hay en la Tierra. Eso es lo que hace en realidad la deconvolución. Nosotros a veces lo vemos en la carrera de forma matemática, pero de forma experimental en física, eso es lo que necesitamos. La misma onda que estamos enviando, tenemos que deshacernos de ella para poder ver la indicación, el defecto, localizarlo. Y eso es algo que en la industria es estándar. La diferencia entre el campo anterior donde yo trabajaba, ultrasonido, es que la onda se propaga, es un material, normalmente es metal, es un material donde no cambia mucho la forma de onda que enviaste, porque la atenuación no es tanta, el material es homogéneo, pudiéramos decir, pero cuando lo hacemos en la Tierra hay muchos cambios de capas y hay mucha atenuación. ¿Qué le pasa a una onda que se propaga en un medio con atenuación? Pierde la energía. Va perdiendo energía, atenuación. ¿Qué más? ¿Qué es lo primero que empieza a perder? Las altas frecuencias. O sea, las altas frecuencias son las primeras que se atenúan. ¿Qué le pasa a una onda que pierde las altas frecuencias? En el tiempo
se ensancha, ¿no? Ensanchamiento de la onda es menor frecuencia. Si tienes una onda de muy alta frecuencia, es un delta de Dirac, ¿eh? Tienes todos las frecuencias, pero si tienes una onda que enviaste de banda limitada y va perdiendo las altas frecuencias, esa onda cambia de forma. No puedes hacer una deconvolución con la misma onda que enviaste, porque ya la onda, cuando está a la profundidad de 1 kilómetro, es totalmente diferente a la onda que estaba en la superficie. Y la deconvolución falla. Maravillosamente no ves nada. Entonces, hay que hacer algo para que esa onda se adapte a los cambios a medida que se va propagando. Y en ese fue uno de los primeros retos en sísmica. Y yo le decía, porque en ultrasonido, si queríamos capturar la onda, poníamos 2 sensores, uno de frente al otro, y capturábamos la ondícula. Y ya teníamos una idea de lo que íbamos a encontrar para extrapolar cómo la onda se iba moviendo. Y esa fue la primera idea que le dije a mi supervisor en la universidad. ¿Por qué no capturamos la onda en sísmica? Y él me dijo, ¿crees que sería posible poner un sensor al lado de una carga de dinamita? ¿Dónde vas a encontrar el sensor? En ultrasonido los ponemos de frente, ¿no? En sísmica usan dinamita, una explosión, para generar la ondícula que se va propagando. Entonces, el supervisor mío había creado esto, kurtosis phase estimation. Ese fue su artículo, y la idea que yo propuse es usar el short time homomorphic wavelet estimation. ¿Han oído hablar del homomorphic, del Cepstrom, del homomorphic transformation? Es algo que usamos normalmente cuando queremos separar señales. O sea, ya dijimos que convolución en el tiempo es multiplicación en la frecuencia. Bien, pero que es muy difícil separar con el filtro de Wiener, porque cuando hacemos la inversión podemos amplificar el ruido. ¿Qué pasa si a una multiplicación le aplicamos el logaritmo? Se convierte en suma. O sea, tenemos multiplicación, convolución en el tiempo, multiplicación en la frecuencia, aplicamos logaritmo y se convierte en suma. Algo que está sumado, si están separados en ese dominio, lo puedes filtrar. Y es mucho más fácil recuperar la ondícula y la reflectividad del medio. Eso se llama transformación homomórfica. Entonces, esa fue la idea que tuve cuando estábamos haciendo este trabajo. Empiezas por la convolución, multiplicación, aplicas logaritmo y llegas a la suma. Por los dominios, nos movimos del tiempo, la frecuencia, log spectrum, y llegamos al frequency. Si ven esto, es frequency, y los locos que tuvieron esta idea estaban jugando en este artículo 1963 de frequency analysis, no dice análisis, cambiaron todas las palabras porque estaban convirtiéndolo el dominio del tiempo al frequency. Y phase, safe, si leen los nombres van a ver que son conocidos. El último, ¿quién es? Aquí el de la FFT. Sí. Entonces, estos genios inventaron esto también. Sí. Y entonces, cuando estás en el dominio del frequency, puedes separar las cosas, las señales fácilmente, usando algo que ellos le llamaron, en vez de un filter, un lifter. Sí. Y es solo separar las señales. Y eso fue lo que usé yo en el artículo. Pero como no teníamos la ondícula, la misma ondícula no podíamos usarla, lo que hice fue un short time. Vamos a dividir diferentes ondículas con profundidad, y entonces así fue que podíamos hacer la deconvolución. Eso se aplicó en datos reales en sísmica, y mejoramos la estimación de la wavelets y mejoramos toda la parte de deconvolución, pero todavía teníamos un problema. Well time es cuando quieres la información que tienes de la exploración sísmica, hay que correlacionarla con un pozo, que normalmente cava un pozo en algún lugar y ponen sensores, y con esos sensores estiman la velocidad, y con la información que te da ese sensor tienes que compararla con la de los datos sísmicos reales, hacer una correlación. Pero ¿qué pasa con la correlación? La correlación es eso, cuando la usas te da solo una constante. Si tienes 2 señales
ustedes saben la regla de las manos, ¿no? Correlación, si tienes las manos iguales, es pasar una sobre la otra. Convolución, solo inviertes una mano y tienes la convolución. La correlación te da la separación en que las dos señales estaban. Y esa separación va a ser constante en todo el tiempo. Pero ya sabemos que las ondas se propagan a diferente velocidad. En la superficie, en la Tierra, si tenemos roca, se va a propagar rápido. Si tenemos clay, se va a propagar más lento, si es más. Entonces hay que ajustar a esos cambios de velocidades también. Y la correlación sabemos que falla, nos da solo una constante, y después tenemos la otra medida de similitud, es la distancia euclidiana. Las dos fallan en el caso de la correlación o de analizar time series. Si tienen dos señales que son señales de tiempo, usar correlación o usar distancia euclidiana va a fallar. Y eso lo van a encontrar en muchos. Entonces, la idea la encontré en unos artículos de inteligencia artificial que usaban Dynamic Time Warping. ¿Han oído hablar del Dynamic Time Warping? Dynamic Time Warping es para eso, es para correlacionar dos señales que normalmente son no lineales. No lineales. Si una está comprimida y la otra expandida, correlación no va a funcionar, pero Dynamic Time Warping puede hacer ese ajuste. Y eso en time series se usa mucho. Entonces, en este caso es encontrar la vía óptima de que las dos señales sean iguales. Y eso se llama el warping path. En este caso, teníamos una señal sísmica, la señal sintética, que la creamos desde el pozo, y tenemos que correlacionarla. Mi contribución en todo esto fue el Dynamic Time Warping, era una técnica conocida en inteligencia artificial. Mi contribución aquí fue darle un poco de sentido físico. No puedes dejar que el warping, que el algoritmo de búsqueda se mueva más allá de la distancia físicamente posible. Si no tiene sentido físico, tengo que limitarlo. Y esa fue mi idea. Y la contribución del paper fue solo el mismo algoritmo de Dynamic Time Warping y corregirlo. Se llamó SAGE, Constraint Dynamic Time Warping. Y se publicó en Geophysics y lo estábamos usando en Sydney. Esa fue mi propuesta. Estas es las dos señales sísmicas, y en este caso así es como pasa el warping. En vez de uno a uno, las señales se acomodan de forma no lineal. Cuando publiqué la correlación aumenta cuando haces este es el algoritmo original. Esto es manual, correlación manual, y esta es automática usando Dynamic Time Warping. Este es el artículo. También participó Sergey Fomin de la Universidad de Austin, Texas, y esto es algo importante: establecer intercambio con otros institutos, con otros colaboradores que estén en el mismo tema. Sergey Fomin nos los encontramos en una conferencia. Él estaba interesado en el tema, él decía que él tenía una idea mejor y vamos a escribir un artículo juntos. Y entonces escribimos este artículo comparando los dos métodos. Y esa idea, eso tienes que usarlo desde que están donde están ustedes ahora. Pensar en la colaboración, hacer contacto. Cuando publicamos este artículo, la revisión no fue buena. El principal revisor había escrito el tutorial de buenas prácticas en WebTiles. Era el hombre que había escrito toda la teoría de cómo se hacía y estaba totalmente en contra de hacer esto de forma automática. Y eso se lo van a encontrar también. Alguien que criticó el artículo, regresó el artículo todo rojo, pero eran 3 revisores, 2 lo aceptaron y pasó, y al final se está usando. Otra experiencia buena, y lo van a encontrar también, es estando en la misma conferencia cuando presenté esto, una conferencia anterior, la conferencia mía fue primero, y la que le seguía era Colorado School of Mines, y ellos estaban presentando exactamente lo mismo, pero lo presentaron después que mi trabajo. O sea, van a encontrarse eso, van a encontrarse que la competencia pasa incluso a ese nivel de conferencias. Entonces,
ya hemos visto, estamos bien en tiempo, ¿no? Ya hemos visto mucho procesamiento de señales en el tiempo. A veces no podemos resolver todo en el tiempo. Tenemos que movernos al dominio de la frecuencia. Llevar todo al dominio de la frecuencia. ¿Cuáles son las transformadas clásicas para ir al dominio de la frecuencia? Fourier. ¿Qué más? Si quieren hacer Fourier, cambian del tiempo a la frecuencia, pero no saben en qué momento de tiempo pasó este componente de frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Qué usan después de eso entonces para resolver ese problema? Una wavelet, quizás. Una wavelet. Pero antes de la wavelet, La transformada fraccionaria. la transformada corta de Fourier. Short time Fourier transform. Es la transformada que ponen una ventana, aplican la transformada de Fourier y van moviendo esa ventana. ¿De acuerdo? Van moviendo esa ventana. ¿Qué pasa con ese método? Que la ventana es de tamaño fijo. Y entonces tienen la misma resolución en las bajas frecuencias que en las altas frecuencias. Ese era el problema, ¿no? Por eso surgió la wavelet. La wavelet cambia el tamaño de la ventana de acuerdo con la frecuencia. Y por eso se dice que la transformada wavelet es una constant Q. Es de Q constante. Porque frecuencia dividido por el ancho de banda es constante a lo largo de la transformada wavelet. En la transformada de Fourier eso cambia. Y pierde resolución, y eso es lo que se llama smithing diffusion. Cuando ven que el algoritmo no hace una buena representación de la señal. Vamos a ver ejemplos de eso. Las transformadas del dominio del tiempo todas tienen una limitación. Ustedes conocen el Heisenberg, el principio de la incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? Todos han oído hablar de él. Yo soy revisor de más de 20 revistas y yo ahí tengo un párrafo que lo copio y lo pego en la mayoría de los artículos que recibo de análisis tiempo-frecuencia. Todo el mundo le llama de Heisenberg Principle en procesamiento de señales. Eso no existe. Heisenberg enunció su principio en física cuántica, exposición y momentum. En realidad, todo el análisis en el tiempo de la frecuencia es este señor, Gabor. Él fue el que hizo todo el análisis de tiempo-frecuencia. Y esto van a pensar que es una ecuación sencilla y que no se aplica nunca. Yo ahora tengo ese problema. En la industria tenemos que detectar dos señales que se están propagando casi unidas y están casi unidas en la misma banda espectral. Es muy difícil separarlas. Dos señales que se estén moviendo a 10 microsegundos de separación, no puede separarla en el dominio de la frecuencia si están más cerca de 8 kilohertz. Esa es la idea. Y a veces, y en mi caso ahora mismo tengo ese problema. Quiero separar dos señales que están viajando a la misma velocidad, casi unidas, y no tengo forma de que ellas cambien la frecuencia. Y esa es la limitación que te da el Heisenberg box o la ecuación de Ego. Revisen eso, chequen el artículo después, el original. Entonces, después que pasamos todo FFT, la transformada de Fourier, la transformada corta de Fourier, la wavelet, todavía tenemos problemas con la resolución. Entonces, ¿conocen a esta señora que está en la foto? Ingrid Dubiches. Ella fue la que inventó toda la teoría de wavelets. Hay un libro que se llama 10 Lectures on Wavelets, que tienen que buscarlo. Ella fue quien hizo todo el trabajo de wavelets con un francés, Yves Meyer. Yo no sabía, haciendo la investigación para del seminario, no sabía que era doctor honoris causa de la UNAM en el 2022 y visitante del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Pero ella inventó todo esto y sus estudiantes de postdoc son muy, muy fuertes. Y entonces en el 2011 tuvieron la idea de modificar las wavelets, inventaron algo que le llamaron de simple squeezing transform. Y no es otra cosa que tenemos la wavelet, esta ecuación, ¿se acuerdan de ella? Esta es la transformada wavelet, tenemos la escala y la traslación. ¿Sí? La escala y la traslación, y entonces tenemos una familia de wavelets que están definidas
por la model wavelets y el tiempo, la traslación y el escalado. Es como cambiamos el ancho de banda de la wavelets. Y en realidad esto es muy sencillo. Si lo miran desde el punto de vista de correlación, tienen una señal y ustedes están haciendo la convolución de esa señal con una wavelet que se expande y se contrae. Y es la correlación de esa wavelet. Cuán similar es mi señal a esa contracción y expansión de la wavelet. En el 1979, Tanner, esto viene de Sísmica, dijo que la frecuencia instantánea era la derivada de la fase. Y la idea brillante de Dovizioso dijo, bueno, la frecuencia instantánea en el dominio wavelet es la derivada de la fase en tiempo a escala, y creó esto, es lo que se llama synchroquizing, pero si lo ven aquí, es mucho más claro. Tienen las señales, cualquier tipo de señal, aplican transformada wavelet, encuentran la frecuencia instantánea, hacen un reassignment. El reassignment es en el tiempo-frecuencia, tratan de ubicar todos los componentes del time frequency map a dónde está la frecuencia instantánea y después extraer esa frecuencia instantánea y tienen su señal. Es una idea brillante y funciona. Ella estaba uniendo esta investigación con la investigación de Patrick Frandin en Francia, que estaba usando un método que se llamaba Empirical Mode Decomposition. Y esto es, Empirical Mode Decomposition es de componer una señal en sus principales intrinsic mode functions, las funciones intrínsecas. Y ella usó los dos conceptos para crear eso. Yo publiqué un artículo al tiempo de que saliera synchroquizing y fue la primera aplicación en sísmica de synchroquizing usando toda la separación de modos. Y fue muy gracioso porque después de este artículo, ese grupo publicó otro artículo y dijeron, por cierto, ya esto se está usando en la industria, se está usando en geografía. No era en geografía, era en física, pero ellos le daban valor. Nosotros seguimos, el equipo de ella estaba trabajando de conjunto con nosotros, incluso publicamos artículos juntos en este tema. Nosotros le dimos ejemplos de sísmica para que ellos lo usaran para su investigación. Estos son todos ejemplos que creamos para las publicaciones nuestras y al final se convirtieron en benchmarks. La gente los empezó a usar el artículo de nosotros y porque nos compartimos el artículo, en el artículo compartimos el código de cómo reproducir el artículo completo y los ejemplos de cómo crearlo. Entonces empezaron a usar nuestro artículo como referencia. Y si salían mejor que lo que habíamos hecho nosotros, por supuesto que mejoraron con el tiempo, ¿sí? Entonces, este es el caso de una señal. Así es como se ve la wavelet. Y así es como se vería la synchroquizing transform. Como ven, es una definición perfecta de la frecuencia instantánea. Y eso es lo que estaba usando. Este es el caso de Empirical Mode Decomposition comparado con la synchroquizing transform. Y este es el caso de la separación de módulos. La idea es esa. Tienen una señal y ustedes quieren identificar los diferentes modos que componen la señal. Y para eso se usa. Eso lo estoy usando actualmente en la práctica. Y es innovación. Es algo que genera mucha información sobre las señales industriales. Este es un caso de un evento microsísmico. Microsísmico pasa sobre todo aquí en México, no sé si se usa mucho el fracking, pero en Estados Unidos y Canadá fracking es que inyectan agua a presión bajo la tierra para romper la roca y para poder extraer el petróleo. ¿Siempre ya la permitieron en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos hay protestas, pero siguen usando porque da mucho dinero. Y en Canadá también. Esto es un ejemplo en BC, una zona maravillosa, bonita, las montañas rocosas, pero siguen haciendo fracking. Y entonces este es un evento que se capturó allá. Y el microsismo es la misma idea del sismo. Primero llega la onda P, porque la onda P viaja más rápido. La onda P se propaga en el mismo sentido de propagación, tienes las oscilaciones. La onda vertical, shear, la transversal, se propaga así. Por eso en un terremoto no llega la onda P, pero no pasó nada, porque es un movimiento suave.
pero al rato llega la shear, que es la mala, que es la que tiene alta amplitud y se mueve así. Y eso eso es lo que detectamos, y la separación de modo la hice con el simple squeezing y la reconstrucción de las señales. Entonces, eso fue un buen resultado desde el punto de vista de procesamiento de señales. Lo publicamos en esta revista, la IEEE, y una de las figuras del artículo de nosotros lo usaron para la carátula de la revista. Eso fue bueno, mi supervisor estaba contento con eso. Sí, entonces, pero después de ese artículo escribimos uno en Reviews, y este se lo recomiendo. Si tienen interés en time frequency, este artículo, porque lo escribimos desde el punto de vista de aprender nosotros también, fue un review y queríamos tener claro cada una de las cosas, cada uno de los métodos, y comparamos muchos métodos de time frequency análisis, y esta revista tiene muy alto impacto. Era muy difícil llegar a publicar acá, y el artículo ha sido bastante bueno, tiene muchas citas, y también compartimos los datos, pero para aprender es muy bueno, porque lo escribimos a un nivel para nosotros entenderlo. Y en ese artículo nos pidieron que incluyéramos ejemplos relevantes, y este caso es el terremoto de Japón. ¿Se acuerdan cuando hubo el tsunami en Japón? Este es el terremoto de Tohoku. Y queríamos comparar con diferentes métodos cómo la Simple Squeezing Transform estimaba de verdad el comportamiento en frecuencia del... Y así como sonaba. Pero la idea es esa, tratar de entender los componentes de frecuencia y cómo se comportan. Este fue otro caso que también comparamos todos los métodos de tiempo-frecuencia, y es un volcán que grita. Esa fue la explosión de un volcán en Alaska. Y ese comportamiento de chirp, de que la frecuencia va aumentando, lo hemos visto en muchos casos. Hay uno de los trabajos que hicimos, que no está en la presentación, pero fue tratar de detectar la sirena de una ambulancia desde dentro de un carro en un ambiente ruidoso. Y el chirp fue idéntico. O sea, es el efecto Doppler, las ambulancias se vienen acercando, las señales van creciendo en frecuencia, y fue muy fácil de detectarlo. Y fue una competencia de quién ganaba el algoritmo. Casi todo el mundo estaba usando inteligencia artificial. Procesamiento de señales simple. Se pudo hacer un algoritmo que resolvía todo el problema en unos 30 milisegundos. Inteligencia artificial llevaba 6 minutos. La ambulancia había pasado hacia rato. Entonces, este es otro artículo que hicimos, fue con la invitación tratar de crear una idea del uso de la transformada wavelets y de single squeezing en muchas aplicaciones. Y el primero de los ejemplos que vimos fue el terremoto de Chiapas y el huracán Irma. Sucedieron a la misma vez, el 8 de septiembre del 2017, y en geófonos lo captaron. El terremoto aquí, el huracán estaba sobre Cuba, pero la señal de geófono estaba en la Florida, y pudo capturar la señal, que eso es un evento raro, un terremoto y el oleaje del huracán provocando microsismos a la vez. Y entonces pueden ver la separación de los componentes de frecuencia, el momento exacto del terremoto y las oscilaciones de frecuencia producidas por las mareas, que eran microsismos. Entonces, este es un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención cuando pasó. ¿Se acuerdan del LIGO? Cuando se detectaron las ondas gravitacionales. Sí, eso fue un fenómeno increíble. Y si lo ven desde el punto de vista de lo que pasó en realidad, la Tierra surgió hace 4.500 millones de años. Hace 1.300 millones de años, dos huecos negros se unieron y liberaron energía. Y esa energía liberada por los huecos negros creó una onda gravitacional que se estuvo propagando por todo el tiempo. Y
Para mí es relevante que toda esa onda que se propagó 1.300 millones de años, una energía de 3 masas solares liberadas en ese momento, viajando a la velocidad de la luz, llega a la Tierra en el 2015. Einstein predijo la existencia de ondas gravitacionales en el 2015. Exactamente 100 años después fue la primera detección de ondas gravitacionales. Y ellos ganan el premio Nobel de Física. Pero se imaginan esa onda que viajó 1.300 millones de años, lo débil que era para poder detectarla. Y es una de las obras de ingeniería más grandes del siglo. Ellos hicieron un interferómetro láser de 2 brazos de 4 kilómetros y la menor vibración, el strain, la deformación que estaban buscando era el orden de los menos 21. O sea, era encontrar una aguja en un pajar, encontrar una señal en un medio súper ruidoso, señal a ruido negativa. Ellos publicaron el artículo, publicaron incluso el código y los filtros que usaron para poder sacar la señal. Y nosotros tuvimos la idea de vamos a hacer lo mismo. En el tiempo frecuencia vamos a extraer la señal y este es el resultado de ellos y este es el resultado de nosotros. Reconstruimos la misma señal en el ambiente ruidoso solo usando análisis tiempo-frecuencia. Estos resultados los compartimos con ellos y se publicó en el Proceedings of the Royal Society, una revista que bastante bien en ese rango. Estábamos hablando sobre el tema, ¿por qué la onda se detectó exactamente en eso? ¿Ustedes se imaginan la longitud de onda de esa onda que venía propagándose? Longitud de onda es velocidad entre la frecuencia. La velocidad es la velocidad de la luz, 100.000 kilómetros. La frecuencia era de 150 Hz. O sea, la longitud de onda eran 2.000 kilómetros. O sea, la onda completa atravesó la Tierra casi que al mismo momento. Y ellos tenían dos centros de detección, uno en Luisiana y otro en Washington, 3.000 kilómetros aparte. Y por eso es que pudieron detectar la onda y encontrar la diferencia. Eso fue una genialidad. Para nosotros fue solo el experimento y el reto de extraer la onda en un medio ruidoso. Y este es el caso, este es el ejemplo de cómo la señal se generó. El artículo está publicado acá y es free, es open access. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de estudiantes en la Universidad de Ohio. Pusieron geófonos en un estadio donde estaban jugando fútbol americano y el estadio empezó a vibrar cuando pusieron la canción de los White Stripes, de Seven Nation Army. ¿Sí? El público empezó a saltar y los geófonos captaron microsismos. No fue tanto de microsismo, fue un sismo. 5.6 o 5.7 fue el nivel de la señal que capturaron con el público saltando. Lo que ven ahí es, extraímos la señal en MP3, la señal de los geófonos y macheaban exactamente el ritmo de la canción y el ritmo del público saltando, ¿no? O sea, provocaron un terremoto. Creo que eso pasó con el último concierto de Taylor Swift, eso también, que también tenían geófonos. Entonces, esta es otra de las áreas donde fue una colaboración fortuita del mismo, el supervisor de este estudiante, Vadim, conoce a mi supervisor y empezaron a hablar de ciclicidad en el tiempo y los cambios paleoclimáticos y ellos se pusieron de acuerdo y entonces nosotros dos trabajamos en tratar de identificar la ciclicidad de los cambios solares. Yo no hice mucho, solo ayudarlo con el código y programar la función y ellos demostraron decir que el de 1.5 kiloaños, que había sido muy difícil de detectar en todos los estudios anteriores, ellos pudieron detectarlo gracias a esto, esa ciclicidad que había estado oculta en los datos. Y este es otro ejemplo que también fue una casualidad del trabajo. Mi colaborador en casi todos los artículos anteriores, JB, se fue para Viena, estaba trabajando en una universidad y encontró otro grupo que estaba usando el International Monitoring System, se usa para detectar ensayos nucleares, solo estaban detectando los ensayos nucleares de Corea del Norte.
pero había mucho ruido en las señales. Y ellos descubrieron que el ruido que había en las señales eran las ballenas cantando. Y que los sensores estaban detectando el canto de la gente nuclear, estaban filtrando ese ruido, pero para ellos, para los biólogos, era súper importante. Y entonces empezaron a guardar los datos, y ahí fue cuando entramos nosotros, ¿no? A ayudarlos. Se llama Valley Cancan Project, y era la Universidad de Alberta con la Universidad en Austin, y empezaron a usar los algoritmos que yo había creado para mi participación fue también dar los algoritmos. Pero lo bueno es la colaboración que abre el tener ese rango de contactos y comunicarte con otro grupo. Y ya, este es el proyecto. Si lo buscan en internet está interesantísimo. Y no sé si lo vieron, pero en Baja California tienen 3. Está en Baja California, y la isla Socorro, que está un poco más abajo, tiene sensores que también estaban en este proyecto. Este fue otro artículo que publicamos más bien para la parte de estimación de frecuencias, que lo usé para muchas de todas estas investigaciones, las usé en crear equipos. O sea, no es solo quedarse en el artículo, este es un equipo comercial donde pusimos muchas cosas de procesamiento de señales, de beamforming, para crear imágenes de ultrasonido y para la inspección de soldaduras, para la inspección de tuberías. Le estaba diciendo que el equipo se vende actualmente por $250,000. O sea, es mucha investigación, la pagan, pero después hacen dinero con lo que uno crea, ¿sí? Y entonces la idea es esta: es un sensor que dispara muchas veces y con esa redundancia puede reproducir exactamente lo que está en la imagen, como en este caso, ¿sí? La imagen reproduce exactamente dónde están los defectos. Ya, entonces, para terminar, el libro que me estaba leyendo de David Epstein, él dice algo de esto: en vez de especializarse, de poder crearse amateurs deliberados, abrirte a la especialización temprana no es siempre lo mejor. Puedes buscar experiencia, la mentalidad de principiante, explorar sin miedo a no saber, importar y exportar ideas y trasladar conceptos entre disciplinas. La ineficiencia deliberada es algo que es crear y gastar tu tiempo en algo que piensas que no es útil, pero que en realidad conduce a alguna cosa, como proyectos que para mí fueron solo entretenimiento, pero crean la base del conocimiento. Y como decía Richard Hammond, el conocimiento es como el interés compuesto en el dinero. Mientras más sepas, más fácil te es aprender lo que viene. Y eso siempre hay que usarlo, ¿sí? Entonces, innovar requiere combinar profundidad con curiosidad. Y ser un amateur no es un problema, ¿no? Tienen que abrirse. La exploración amplia no es pérdida de tiempo, es una inversión en creatividad. Y los sistemas educativos casi siempre están enfocados en crear la área perfecta del conocimiento, pero hay que moverse y hay que aprender de muchas áreas. Esa es la idea. Gracias.